La historia de Josué es una de las más poderosas y transformadoras de la Biblia. Es la historia de un hombre común que fue llamado a hacer cosas extraordinarias, no por su propia fuerza, sino por su fe, su obediencia y su confianza en Dios. Josué no comenzó como líder. Durante muchos años, fue el ayudante fiel de Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel. Mientras Moisés hablaba con Dios y guiaba a la nación, Josué observaba en silencio, aprendiendo, creciendo, formándose en el carácter. No buscaba protagonismo, pero estaba siendo preparado. Desde joven mostró valentía. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Moisés envió a 12 hombres a explorar la tierra prometida. Era una misión importante, debían ver cómo era la tierra, quienes la habitaban y si realmente podían conquistarla. Después de 40 días, los exploradores regresaron. 10 de ellos trajeron un informe lleno de miedo. Hablaron de ciudades enormes, de murallas impenetrables y de hombres gigantes. Dijeron que era imposible vencerlos. Pero Josué, junto con Caleb, dio un mensaje completamente diferente. Ellos habían visto lo mismo, pero no tenían la misma perspectiva. Dijeron que la tierra era buena, que si podían conquistarla, porque Dios estaba con ellos. Sin embargo, el pueblo decidió creer al miedo y no a la fe. Esa decisión tuvo consecuencias. En lugar de entrar a la tierra prometida, vagaron 40 años en el desierto. Una generación entera murió allí. Pero Josué y Caleb sobrevivieron, porque fueron los únicos que confiaron plenamente. Pasaron los años. El desierto se convirtió en escuela, en prueba, en formación. Y llegó el momento inevitable. Moisés murió. El pueblo quedó en incertidumbre. Moisés había sido su guía, su líder, su conexión con Dios. Parecía imposible reemplazarlo. Pero Dios ya tenía a alguien preparado. Josué. Dios le habló directamente y le dio una instrucción clara: ser fuerte y valiente. No una vez, sino varias. Porque Dios sabía que el miedo estaría presente. Pero también le dio una promesa: no estaría solo. Josué aceptó el llamado. El primer desafío no fue una batalla, sino un obstáculo natural, el río Jordán. Estaba crecido, desbordado, imposible de cruzar en condiciones normales. Dios dio una orden que requería fe. Los sacerdotes debían avanzar hacia el agua, sin esperar a que el camino se abriera. Y en el momento en que sus pies tocaron el río, las aguas se detuvieron. El pueblo cruzó en seco. Era una confirmación: Dios seguía con ellos, tal como había estado en el pasado. Después de cruzar, enfrentaron su primera gran prueba militar, la ciudad de Jericó. Era una ciudad fortificada, con muros enormes y bien protegida. Desde una perspectiva humana, conquistarla parecía imposible. Pero la estrategia que Dios dio no fue convencional. Durante 6 días, el pueblo debía rodear la ciudad en silencio. No atacar, no hablar, simplemente caminar. El 7º día, debían dar 7 vueltas, y al final, gritar. Josué obedeció, aunque no era una estrategia lógica. El pueblo también obedeció. Y cuando gritaron, los muros cayeron. No por fuerza humana, sino por la intervención divina. Sin embargo, no todo fue victoria inmediata. Después de Jericó, enfrentaron la ciudad de Ai, que parecía mucho más pequeña y fácil de conquistar. Pero en esa ocasión, Israel fue derrotado. La razón no fue militar, sino espiritual. Alguien había desobedecido a Dios en secreto, y eso afectó a toda la comunidad. Josué tuvo que enfrentar el problema, corregirlo y restaurar el orden. Fue un momento difícil, pero necesario. El liderazgo no solo implica avanzar, sino también corregir errores y tomar decisiones difíciles. Después de resolver la situación, volvieron a enfrentar a Ai, y esta vez obtuvieron la victoria. A medida que avanzaban, las batallas continuaban. Cada territorio representaba un nuevo desafío. Pero también una nueva oportunidad para confiar. En una de las batallas más intensas, ocurrió algo extraordinario. El tiempo parecía no ser suficiente para completar la victoria. El día avanzaba y el enemigo aún no estaba vencido. Entonces Josué hizo una oración audaz. Pidió que el sol se detuviera. Y, según el relato, el sol se detuvo en el cielo, prolongando el día hasta que la batalla terminó. Fue un momento único, que mostró el nivel de confianza que Josué tenía en Dios. Con el paso del tiempo, la tierra fue siendo conquistada. No fue un proceso rápido ni fácil, pero fue constante. Finalmente, el pueblo comenzó a establecerse. Josué no solo lideró en la guerra, sino también en la organización. Distribuyó la tierra entre las tribus,
estableció orden y ayudó a consolidar una nueva etapa para Israel. Ya en su vejez, reunió al pueblo por última vez. Sabía que su vida estaba llegando al final. Y quería dejar un mensaje claro. Les recordó todo lo que Dios había hecho por ellos. Cómo los había sacado de Egipto, cómo los había sostenido en el desierto y cómo les había dado la tierra prometida. Luego les planteó una decisión. Podían elegir a quién servir. Podían seguir a Dios o apartarse. Pero debían decidir. Entonces pronunció una frase que ha atravesado generaciones: yo y mi casa serviremos al Señor. No fue una imposición, fue una declaración personal. Un ejemplo. Una postura firme. El pueblo respondió que también serviría a Dios. Josué murió a los 110 años. Su vida no fue perfecta, pero fue fiel. Fue un hombre que enfrentó el miedo, que cometió errores, que tomó decisiones difíciles, pero que nunca dejó de confiar. Su historia enseña que el liderazgo verdadero no nace del poder, sino del carácter. Que la fe no elimina los desafíos, pero sí cambia la forma de enfrentarlos. Y que las promesas pueden tardar, pero se cumplen. Josué no fue recordado solo por las batallas que ganó, sino por la confianza que mantuvo. Porque al final, su grandeza no estuvo en lo que conquistó, sino en a quien decidió obedecer. La historia de Josué no es solo un relato antiguo. Es un espejo. Un espejo donde cualquiera puede verse reflejado cuando siente miedo, cuando enfrenta decisiones difíciles, o cuando tiene una responsabilidad que parece demasiado grande. Josué no fue el primero. Ese es un detalle importante. Antes de él estuvo Moisés. Un líder fuerte, visible, respetado. Alguien que parecía imposible de reemplazar. Y ahí comienza una de las primeras enseñanzas. Muchas veces, el mayor desafío no es empezar desde cero, sino continuar lo que alguien grande dejó. Josué tuvo que vivir bajo esa sombra. Y eso pasa también hoy. A veces comparas tu camino con el de otros. Sientes que no estás a la altura. Que no tienes lo suficiente. Que no eres el indicado. Pero Dios no llama al más famoso. Llama al disponible. Josué fue elegido no por su fama, sino por su fidelidad. Mientras otros buscaban protagonismo, él aprendía en silencio. Mientras otros dudaban, él observaba. Mientras otros se quejaban, él crecía. Y aquí hay una verdad clave: lo que haces en silencio, construye lo que serás en público. Nadie vio los años de formación de Josué. Nadie aplaudió su proceso. Pero cuando llegó el momento, estaba listo. La segunda gran enseñanza aparece cuando los espías regresan de la tierra prometida. Todos vieron lo mismo. Pero no todos interpretaron lo mismo. 10 vieron gigantes. Josué vio oportunidad. 10 vieron imposibilidad. Josué vio promesa. Esto cambia todo. Porque la vida no siempre depende de lo que enfrentas, sino de cómo lo interpretas. Dos personas pueden estar en la misma situación, pero vivir realidades completamente diferentes. Una dominada por el miedo, otra guiada por la fe. El problema del pueblo no fue la falta de recursos. Fue la falta de perspectiva. Y por elegir el miedo, perdieron 40 años. Esa es otra lección fuerte: las decisiones basadas en miedo siempre te atrasan. No te destruyen de inmediato, pero te desvían. Te hacen dar vueltas innecesarias. Te hacen vivir ciclos que no eran necesarios. El desierto no era el destino. Era consecuencia. Pero incluso ahí, hay gracia. Porque el desierto también forma. En esos años difíciles, Josué no se rindió. No se volvió amargado. No dejó de creer. Siguió caminando, aunque no veía resultados inmediatos. Y eso habla de una fe madura. No la que cree solo cuando todo va bien, sino la que se mantiene firme cuando nada parece avanzar. Luego viene uno de los momentos más intensos: la muerte de Moisés. Y con ella, el peso del liderazgo cae sobre Josué. Aquí aparece una frase que se repite varias veces: sé fuerte y valiente. ¿Por qué repetirlo tanto? Porque el miedo iba a estar presente. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa avanzar a pesar de él. Y eso es clave entenderlo. Muchos esperan sentirse listos para actuar. Pero la verdad es que casi nunca te sientes completamente preparado. El paso de fe viene primero, y la seguridad viene después. El cruce del Jordán lo demuestra claramente. Dios no abrió el río primero. Pidió que caminaran primero. El milagro ocurrió después del paso. Y así funciona muchas veces la vida. Esperamos garantías para avanzar. Pero lo que se nos pide es confianza.
No ver todo el camino, solo dar el siguiente paso. Luego viene Jericó. Una ciudad imposible desde cualquier lógica humana. Y la estrategia es aún más desconcertante: caminar en silencio. Rodear. Esperar. Repetir. No hacer nada visible. Eso también enseña algo poderoso. No todo avance es inmediato. No todo progreso es evidente. Hay momentos donde parece que no pasa nada, pero en realidad, todo se está preparando. La obediencia constante, aunque no tenga sentido en el momento, termina produciendo resultados. Y cuando finalmente gritaron, los muros cayeron. No por fuerza. No por habilidad. Sino por obediencia. Pero la historia no es perfecta. Después de una gran victoria, llega una derrota inesperada. La ciudad de Ai. Pequeña, aparentemente fácil, pero suficiente para hacerlos caer. Aquí hay otra enseñanza importante: el éxito pasado no garantiza resultados futuros. No puedes vivir de victorias anteriores. Cada etapa requiere integridad, atención y obediencia. Josué no ignoró el problema. Lo enfrentó. Corrigió. Aprendió. Y volvió a intentarlo. Eso también es liderazgo. No evitar errores, sino saber qué hacer después de ellos. Más adelante, ocurre uno de los momentos más extraordinarios: el sol se detiene. Pero antes de ese milagro, hubo algo más importante: una oración valiente. Josué pidió algo imposible. Y eso muestra el nivel de confianza que tenía. Porque cuando entiendes quién está contigo, cambian tus límites. Dejas de pedir lo mínimo. Y empiezas a creer en lo imposible. Finalmente, después de muchas batallas, llega el cumplimiento. La tierra prometida. Pero incluso ahí, Josué no se detiene. Organiza. Distribuye. Establece. Porque conquistar es solo una parte. Mantener y construir es otra. Y al final de su vida, deja una de las declaraciones más poderosas: yo y mi casa serviremos al Señor. No habla por todos. Habla por sí mismo. Porque la fe no es colectiva por obligación. Es una decisión personal. Y esa es quizá la enseñanza más importante de todas. No importa tu pasado. No importa cuánto tiempo hayas estado en el desierto. No importa cuántos errores hayas cometido. Siempre llega el momento donde tienes que decidir. ¿A quién vas a creer? ¿A quién vas a seguir? ¿Y cómo vas a vivir? La historia de Josué no trata de perfección. Trata de fidelidad. No trata de ausencia de miedo. Trata de avanzar a pesar de él. No trata de tener todo claro. Trata de confiar incluso cuando no entiendes. Porque al final, no se trata de qué tan grande es el desafío. Se trata de en quién estás confiando. Y esa decisión cambia todo. Y eso es todo. Si te gustó este video, hazme un gran favor y aplasta ese botón de me gusta. Y si quieres ver más contenido como este, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. ¿Tienes alguna idea? Déjala en los comentarios de abajo. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.